por nuestras diferentes plataformas para conversar de muchísimas cosas que están sucediendo, pero especialmente fíjese que hay algo que yo creo que es muy interesante, y estas modificaciones de normativas legales que se están haciendo. Fíjese que de una u otra manera yo le pongo mucha atención a esto porque en Chile somos buenos para colocarle nombre a las leyes. ¿Se ha fijado que cuando hubo un movimiento bastante fuerte con respecto a los perritos, y entonces salió la ley Cholito? Después salió el caso del atropello de la niña, ¿verdad? Y también salió una nueva ley. Y después salió la ley de la barricada y la ley de los encapuchados. Es decir, siempre tenemos una denominación bien específica sobre algunos actos delictuales en forma específica. Entonces está la ley del motochorro, la ley del portonazo, la ley de esto. Yo me quedo muchas veces con lo que han señalado algunos juristas, que dicen, inclusive cuando estaba discutiéndose la ley esta de la barricada, hubieron varias personas que dijeron, oiga, si no es necesario, porque resulta que hay una norma legal que establece en forma clara y precisa que todo aquel que impida el paso por lugares habilitados será sancionado. Ahora, la diferencia está en que cuando esta ley dice toda persona que haga este acto va a ser sancionado, a lo mejor es muy débil, y lo que teníamos que hacer es subirle la condena, o cierto, pero porque después se viene la discusión, ¿qué es lo que es una barricada? ¿En qué consiste una barricada? Porque, claro, nosotros tenemos el concepto de la hechura de las barricadas, por ejemplo, por los delincuentes ideológicos, dijeron que arman atados, todo esto. Pero de repente también tenemos barricadas porque vecinos se enojan porque están sucediendo cosas específicas de su sector, y de repente, como no lo pescan a él, toman la medida de hacer una barricada para impedir el paso, llegue la prensa y se muere. Entonces, me da la impresión de que en Chile hacemos una pérdida de tiempo fenomenal en el ámbito legislativo. Porque el otro día estábamos viendo en imágenes cómo los conductores de bus eran agredidos. ¿Cómo le podríamos poner? La ley del chofer, o el chofer más emblemático que haya sido agredido. Si aquí hay en la práctica lo que hay es una agresión, sin importar que sea conductor de bus o no sea conductor aquí hay una agresión a mansalva, violenta, que tiene que ser castigada en el mérito de lo que está sucediendo. No necesariamente tenemos que hacer, porque resulta que ¿cuál es el problema? Si llega al tribunal por la ley de la violencia en la micro, le dice, sí, es que yo le pedí al combo fuera de la micro, entonces no entra en el rango de la ley de la micro. Y así sucesivamente, porque obviamente en Chile somos buenazos para buscarle la quinta pata al gato, que nunca ha tenido, pero sin que se la buscamos. Y de todo hacemos cuestionamientos. Y lamentablemente muchas veces estos cuestionamientos surgen de autoridades, pues. Por ejemplo, hay un tremendo cuestionamiento a los ordenados de incautación de algunos elementos a la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué? La verdad que se ha cuestionado bastante si era meritorio que hacía 3 días que había tenido su hija y que se hiciera esto, ¿cierto? Y por qué. Sin embargo, tengo muy claro que el fiscal ha señalado
que para la efectividad de la diligencia se tenía que hacer de inmediato. ¿Por qué? Porque dijo, si nosotros nos demoramos un poquito, el abogado defensor tiene acceso a la carpeta investigativa, y en la carpeta investigativa va a estar de que vamos a tener que rescatar el celular, y resulta que obviamente si la persona está enterada, como parece que después le pasó a un diputado, un senador por ahí, que el perro le hizo tira el celular y estaba totalmente destruido, no sé. Es decir, obvio, si a mí me van a quitar el celular y yo tengo cosas que en el celular no quiero que me vean, lo tiro al agua. Después dejo pegado al fiscal para que lo tenga como 5 días en una taza con arroz, para que se seque el celular y a ver si funciona. ¿Ah? Entonces, tenemos un cuestionamiento que es bien especial y que finalmente hace que nosotros vamos desencantándonos. Hoy día había un titular del diario El Día, lo veía a lo lejos, y habían aumentado los robos, pero en forma espectacular, porque tengo entendido, lo conversaba nuestro amigo abogado, el Raúl nos decía, oiga, en Chile el problema que tenemos es que a todos le ponemos apellido. Robo con violencia, robo sin violencia, robo con arranque, robo sin arranque, robo en casa habitada, robo en casa no habitada, robo, no sé, de tantas formas que finalmente depende de los abogados, en definitiva, cuál va a ser el robo que le vamos a imputar a la persona que cometió el delito. Sin embargo, en otros países nos decía que lo que se sanciona es el robo. Simple como eso. Usted robó y no hay más. El robo tiene una sanción. ¿Por qué tiene que ver si es con violencia, sin violencia, si es habitado, deshabitado? Robó. Simplemente ese individuo tomó algo que no le pertenece. Porque si la persona comete el delito de robo, pero anexa otro delito, como si es con violencia significa cierta agresión, sin robo, bueno, pero yo lo voy a sancionar por robar, lo voy a sancionar por agredir a otra persona, y por agredir a otra persona puede ser simplemente con golpe, o simplemente puede ser de carácter sexual, o de abuso sexual, o de violación, ¿cierto? Pero son otros delitos. Robó. Punto. Es que si te robas y tú no estás, es menos que si te robas y tú estás. Entonces, finalmente, llegamos a que los delitos se convierten en sui generis. Y nosotros somos olvidadizos, ¿no? Terriblemente olvidadizos. ¿Usted se recuerda el show mediático que hubo hace unos años atrás, cuando un personaje que hacía exhibiciones de cuchillo en el semáforo, y resulta que por orden del municipio en ese momento le dijeron que no podía seguir haciendo esto y agredió a un carabinero? El carabinero definitivamente le disparó y lo mandó. ¿Cuánto duró el juicio? N. Y tanto, que aquí, oiga, que el asunto que no corresponde, que es un artista, que la cuestión, y que el carabinero lo miró feo, el carabinero no supo decirle las cosas. A ver, los espectáculos tienen que estar sometidos a normas.
yo puedo mañana agarrar en un semáforo y ponerme a hacer lazo de fuegos artificiales porque en realidad voy a entretener a la gente mientras está parado en el semáforo. O hay una ley que prohíbe espectáculos de fuegos artificiales si no son autorizados por la autoridad respectiva. Y si un personaje pretende hacer eso, simplemente acabó. Funerales de alto riesgo. ¿Existen los funerales de alto riesgo o simplemente son funerales como cualquier otro funeral? Lo que pasa es que yo le doy menos alto riesgo porque los amigos del finado salen disparando como orate, ¿cierto? Entonces se me convierte en funeral de alto riesgo. No, un momentito, el funeral es uno. Hay deudos, gente que llora, gente que tiene pena, que hace la misa, el velatorio. Y el que anda disparando al aire, ese es otro delito. Es otro delito. Yo no tipifico un funeral por alto riesgo o bajo riesgo. Yo le diría que muchas veces yo podría declarar un funeral de alto riesgo porque resulta que el caballero que se murió tenía como 3 pololas y van a llegar al mal escándalo y la señora va a dejarle avancesco nomás. Eso también puede ser un funeral de alto riesgo. Imagínense cómo estarían agarrando las deudas de las mechas en pleno funeral. No, señor, el funeral es uno solo. El acto donde una persona fallecía es velada y trasladada al cementerio. Punto. Si se agarraron de las mechas, se golpearon, se pegaron, se dispararon, es otro delito. Donde 2 personas se están agrediendo. O donde otras personas están disparando a tonte a lo que pueden matar a alguien. Y eso está prohibido. Está prohibido agarrarse a combo en la calle. Está prohibido andar disparando en la calle. Por consiguiente, el funeral es uno, que no tiene por qué sancionarse ni de alto ni de bajo riesgo. El funeral es uno. Es un acto ecuménico o lo que sea, ¿cierto? Donde una persona fallecía es velada por sus deudos y después transportada a un cementerio. Punto. ¿Por qué tenemos que poner una ley de funeral de alto riesgo? ¿Por qué? Porque si no, lo que pasa es que en el funeral de alto riesgo disparan al aire, hacen todas estas cosas y más se tienen que someter las clases, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero si es otra cosa. Si alguien dispara en la calle y hace que se suspendan las clases porque alguien no está controlando a los que andan disparando al aire. Entonces, es bien especial esto de los fortalecimientos legales a través de denominaciones que yo creo que no nos llevan a nada. Aquí está absolutamente claro. Para mí no existen los funerales de alto riesgo, son los funerales comunes y silvestres. La diferencia está en que hay un grupo de individuos que se aprovechan de este funeral para cometer ilícitos, pero que son de otro índole. No tengo necesidad de tipificar los funerales como alto o bajo riesgo. Porque, vuelvo a insistir, yo podría decir mañana, mire, ¿sabe qué? Yo vengo aquí a la comisaría a hacer una petición porque el funeral de mi deudo es alto riesgo porque fíjese que dejó como 15 viudas y va a quedar la mancecona en el funeral. Y se va a armar la hecatombe, se van a agarrar de las mechas y todo el cuento. No, señor, el funeral es uno. Los desórdenes en la vía pública, las agresiones en la vía pública, son otro delito, tienen otra característica y que son sancionables. Si tenemos en cuenta que los funerales de riesgo se ligan hacia los grupos narcos, etc., no tiene nada que ver. Los grupos narcos actúan como narcotraficantes, como proveedores de droga, como portadores de armas sin permiso. Eso es el tema. El funeral es un anexo. Y yo creo que todos coinciden que cualquier persona que fallece tiene derecho a que se le haga un funeral y que se le haga su misa y todo.
o se le haga su Eucaristía según la religión que tienen, o simplemente si no la tienen. Eso está bien. Si los anexos no tienen por qué asociarse. Esto es lo mismo que sucede con la ley de estadio seguro. A ver, un momentito. Si aquí hay una ley que está clara, al estadio entran los que pagan. En el estadio se comportan como tiene que comportarse. El que tira botella, el que lanza cohetes, el que salta a la reja y no paga. Me acordé de que el que no salta en bomba. Ya. Está cometiendo otros delitos. Que puede ser agresión, puede ser ingreso subterfugio, que está penado, ¿cierto? Porque si yo voy a un lugar donde pago y me colo para adentro, estoy cometiendo un delito. Pero ¿por qué tiene que haber una ley específica? Entonces puede ir en la discusión. A ver, ¿este personaje entra en la ley de estado de seguro o no entra en la ley de estado de seguro? ¿Le pegó al árbitro cuando estaba en pleno partido o le pegó al árbitro un ratito más tarde cuando se fue para la casa? ¿Entra en la ley de estado de seguro o no entra en la ley de estado de seguro? Las personas que destruyen el mobiliario, que son filmadas, condenados por la ley de seguro. Un momentito, usted en cualquier parte si entra a un recinto y ya se tira el mobiliario, está sancionado, ¿no? No tienen que aplicarle la ley de estado de seguro. Inclusive si entra alguien en su casa y se juega con una pichanguita en el patio y el picado le hace tirar a la silla, ¿le va a aplicar la ley de estado de seguro? No, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer usted? Muy simple. Lo va a denunciar por destrucción de mobiliario y lo va a denunciar para que le pague. Y no va a pedir que le aplique la ley de estado de seguro y que nunca más pueda entrar a la casa porque cuando se enoja se tira las cosas. Entonces, cuando vemos que estas cosas suceden, lamentablemente uno se da cuenta que de repente como que nos quieren embolar la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque lamentablemente he visto en forma muy relevante la ley de fortalecimiento del Ministerio Público. Y me llama mucho la atención que en esta ley del fortalecimiento público, donde en primer lugar se está pretendiendo obviamente cosas muy buenas como el aumento de votación, la reorganización. Yo aquí tengo algunos párrafos, ¿cierto? Por ejemplo, se dice que se va a fortalecer el Ministerio Público, perfecto. Se va a reforzar el Ministerio Público, perfecto. Sin embargo, va a ser gradual. El primer año se integran 70 fiscales. El segundo y el tercer año se integran 40 fiscales. Y el cuarto año se van a integrar 55 fiscales. Cuando el fiscal nacional nos dice que tiene 3,9 fiscales por 100.000 habitantes. ¿No será necesario que entren todos de una vez? Si estamos colapsados con un servicio, con un ministerio público absolutamente colapsado, que hoy día nos da abasto la persecución del delito. Y nosotros le vamos a decir, los vamos a reforzar, chiquillos, los vamos a fortalecer, van a ser bien fortalecidos en 4 años. A mí me parece que es como una buena y una mala. ¿Quiere que la noticia buena? Vamos a fortalecer el Ministerio Público. Bien. Le doy la mala en 4 años.
Entonces no estamos fortaleciendo, porque inclusive fíjese que este fortalecimiento en 4 años, yo creo que no van a seguir faltando fiscales. Dentro de estas mismas normas que se hace, ¿cierto? Se dice que se va a hacer mejoras en el diseño institucional y se va a crear nuevas unidades de auditoría y control interno. Es decir, estas nuevas unidades van dirigidas a una nueva división de planificación, control de la gestión y supervisión que reemplaza la división de control interna por la división de probidad e integridad y auditoría interna, entre otros cambios. Nosotros conversamos porque hicimos una lectura de esta modificación del fortalecimiento del Ministerio Público. Fíjate que había algo bien interesante. Se crea, decía en una párrafo, lo conversamos, se crea una Academia Nacional del Ministerio Público encargada de diseñar e implementar los programas y cursos necesarios destinados a la formación de los fiscales. El texto dice: se permite la creación. Cuando a usted le dicen se permite, es lo mismo, tiene que crearla. Entonces, señor fiscal nacional, usted tiene permiso, está permitido que cree una unidad especializada y de una Academia Nacional del Ministerio Público. Y si el fiscal nacional dice, no quiero, lo están obligando. Le están creando una Academia Nacional del Ministerio Público para los programas de cursos necesarios destinados a la formación. No, le están diciendo, se permite. Y cuando uno dice se permite, no se obliga, se permite. Como dijo Monchito, permisito dijo Monchito, y si Monchito no dijo permisito, no sucede absolutamente nada. Otra de las normas que a mí me llama la atención y que pienso que no le han dado mucho, dice que se entreguen más deberes y facultades fiscal nacional, aunque en este punto hubo matices. Algunas senadoras y senadores consideraron que algunas atribuciones pueden afectar la autonomía de los fiscales regionales. Pero los señores senadores también indicaron que es necesario que el Ministerio Público establezca mecanismos que permitan evitar y sancionar las filtraciones de información que van a los distintos medios de comunicación. ¿Qué me habrá querido decir? Esto es cuando a un amigo le dijeron queso. Dijo, ¿qué es eso? ¿Qué me habrá querido decir? Dijo, el queso lo sacan de la leche y la leche la da la vaca. Compadre, me dijo vaca. Mecanismos que permitan evitar la sancionar filtraciones. Y dice que se ven en distintos medios de comunicación. ¿Cuántos casos en Chile hoy día tenemos que gracias a las filtraciones hoy día están en persecución del delito? La gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría hoy día son las famosas filtraciones que han permitido que inclusive en el ámbito de la investigación periodística han sido más eficientes que cualquier investigación. De repente uno ve programas de investigación de colegas de investigación periodística que son fabulosos, ¿sí? Hacen una persecución pero increíble, entrevistas, filmaciones, y después les toma, aquí está al Ministerio Público para que persiga el delito. Porque a nosotros aquí nos llegó un datito y nosotros lo empezamos a trabajar, lo perseguimos. CIPER, Lumbrera, le rendimos honores a CIPER con todas las tremendas investigaciones que han hecho por filtraciones justamente que permiten.
Y entonces hoy día, cuando se hace esta ley de fortalecimiento del Ministerio Público, hacemos un llamado, ojo con las filtraciones. Es decir, obvio que aquí hay normas que son administrativas que se tienen que cumplir. Cuando un oficio es reservado para el que tiene que ser reservado. Cuando la carpeta investigativa está en manos de uno, no se puede conocer. Sin embargo, por años, esto ha sido una variante significativa en el ámbito de la investigación periodística. Yo le voy a contar que yo personalmente, siendo periodista del diario La Tercera, en una oportunidad hubo un caso donde, yo estuve en dos casos, pero vamos a contar uno primero. Un caso donde un individuo asesina a mansalva a otro, bota el cadáver lejos de su residencia. He encontrado el cadáver de la persona como NN, hasta que aparece un señor y dice: yo sé quién fue, porque yo lo ayudé. El Ministerio Público inicia la investigación y la investigación se empieza a trancar. Hasta que alguien me comenta, me dice: oiga, ¿sabe qué? Pues llamaba mucho la atención que no avanzara. Que lo que pasa es que la persona que cometió el delito es cotona. En esos tiempos no existían los influencers, pero ya eran influencers. Nosotros como diario hicimos reportaje, lo sacamos adelante, se hizo el juicio, un juicio, pero ¿a qué le digo? Con la curiosidad que la persona imputada y condenada me demandó por injuria y calumnia. Y estuve en juicio. Finalmente salvé, porque tanto como el diario La Tercera, como el diario La Cuarta, como la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile me respaldaron absolutamente, y que era un atentado absoluto a la libertad de expresión. Pero se da cuenta, me estaban condenando a mí con más pena y con más plata que a la persona que asesinó. Y no es el único caso. Estaban matando al mensajero. En una oportunidad, aquí hubo un sacerdote condenado por abuso sexual, el cual hacía un año que estaba en carpeta. ¿Y por qué estaba en carpeta? Porque la máxima autoridad de la época, la máxima autoridad eclesiástica de la época, pretendió por todos los medios tapar el caso. Inclusive llegó a decir que era falso. Sin embargo, en nuestra investigación periodística determinamos que no era así, porque coincidentemente con los hechos, la persona abusada era miembro de una iglesia no católica. Por consiguiente, el sacerdote no podía ir a prestarle auxilio cristiano si la persona no pertenecía a la iglesia católica. Bueno, juicios para allá, juicios para acá, vamos para aquí, vamos para allá, Condenado. El sacerdote fue condenado. Y voy a decir que cuando en La Tercera fuimos muy suaves, en La Cuarta fuimos un poco más, hicimos una que hoy día no hubieran sancionado por el titular que sacamos, pero
En la cuarta fuimos más explícitos con respecto a este abuso sexual. Curiosamente, y fíjate que llegó a tal punto que en la época el sacerdote fue exonerado por la Corte. Cuando se apeló el recurso que se hacía a la Corte Suprema, la Corte Suprema dijo: no, señor, esta condena que se está haciendo es una aberración jurídica. Por consiguiente, ese cambio se condenó al sacerdote y se sancionó a los ministros de la Corte porque fue una aberración jurídica lo que habían concluido. ¿Saben qué terminó esto? Anécdota. La alta autoridad eclesiástica se negaba a que mi hija hiciera la primera comunión, en circunstancia que cumplía con todos los requisitos y asistió a todas las cosas. El responsable era el periodista. Sí. Por divulgar. Por divulgar un hecho. Por hacerlo. Entonces, moraleja, si en Chile existen todos los recursos para optar por la ley cuando uno siente que sus derechos son conculcados. Si usted considera que el periodista lo difamó, lo injurió, está el mecanismo y lo puede demostrar. Si el periodista no investigó como corresponde, no presentó las pruebas y escribió a tonta y a lo que escribió sin tener ningún antecedente, perfecto. Me parece muy lógico que un tribunal sancione al periodista por haber cometido una injuria y una calumnia. Pero, ahí está el pero de principio yo no puedo limitar el conocimiento y que se haga una investigación como corresponde. Nosotros nos vimos involucrados, fíjese que en muchos casos, casos que fueron hoy día todos olvidados y que prácticamente quedaron sin sanción. Hay un caso, estoy haciendo recuerdo de mi participación periodística, de la investigación periodística, y a lo mejor muchos colegas algún día que si nos están viendo, nos están escuchando, se van a recordar. Aquí hubo un caso que fue dramático. Un oficial de Carabineros muy joven perdió su carrera y fue procesado. ¿Qué pasó? Se hizo un decomiso de droga de muchos kilos. Esa droga se trajo a La Serena. El oficial que la traía del norte se la entregó al oficial que la tenía que recibir aquí en La Serena. Y esto se hizo en el sector de Juan Soldado, por ese lado. Ahí se hizo la entrega jurisdiccional. Un día me llama el editor y me dice: oye, averíguate qué pasó en La Serena, porque mira, el informe de laboratorio señala que lo que se transportó del norte hasta La Serena era sal. Era como chiste del Bombo Fica, con la única diferencia que aquí no se disminuyeron los gramos, era sal. Juicio: el oficial que traía la droga dijo: yo le entregué droga. Y el oficial que recibió dijo: a mí me entregaron esto. ¿Quién cambió? ¿Quién la cambió? Yo creo que hasta el día de hoy es patético haber visto cómo le destruyeron la familia
su carrera, inclusive que le significó la muerte de su padre, estando bajo custodia de ese oficial que fue el que recibió la droga. Sin embargo, a nivel interno, creo que no quedó en nada. Pero curiosamente, había un personaje de esta historia que no tenía tantos recursos, pareciera, pero tenía departamento, tenía casa, y el que estaba más sancionado se la rascaba como podía. ¿Cómo fue finalmente la ayuda y la liberación, un descargo para este joven oficial? La prensa. Que fuimos exponiendo antecedentes que nos parecía complejo. Nos parecía complejo. Y yo recuerdo tantos casos, fíjese que yo estoy recordando tantos casos donde la prensa se convirtió en el paladín de la justicia finalmente. Año A, 2 carabineros fueron dados de baja por haber sido acusados de abuso sexual en el camino que está entre la Avenida del Mar, la Avenida Pacífico y el otro camino que está antes de eso. No me acuerdo cómo se llama, Las Parcelas, parece, camino a Las Parcelas. Bueno, ahí los carabineros detienen a una persona, a una mujer, porque estaba en actos reñidos con la moral y gritando y todo el cuento, y la llevaron al cuartel. Y resulta que, curiosamente, de repente aparecen sancionados los carabineros acusados por esta dama de que habían sido abusadas. Los carabineros dijeron: no nos quieren escuchar, nos echaron de la pega, perdimos la pega y aquí la víctima tiene razón. Y no nos queda más que pedir ayuda externa. ¿Quién era la ayuda externa? La prensa. Venga para acá, deme los antecedentes, mire que se trata de esto. ¿Y cuál fue la historia? Muy simple. La dama, casada, estaba con otro caballero. Y entonces, para salvar la situación, acusó de abuso sexual a los carabineros. Y finalmente se determinó que los carabineros no tenían absolutamente ninguna responsabilidad en el hecho y que simplemente había sido un invento de la dama para salvar su situación. Les digo, una vez más la prensa actuó en pro, no de la justicia, sino en pro de los conocimientos de los hechos. Por ello, creo que es muy lamentable que se pretenda tipificar, entre comillas, las filtraciones. Porque CIPER ha demostrado, con el caso más grande que hoy día tenemos, ¿cierto?, de un abogado y todo esto, de que lo que ahí se decía era la pura y santa verdad, como dijo una amiga mía: pone 5 lucas y te sacó la suerte. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido filtraciones en ese caso? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido filtraciones en las fundaciones? ¿Qué hubiese pasado en tantas filtraciones que llegan y que la prensa le mete dientes y logra investigar? ¿Cuántos casos de filtraciones han llevado a que realmente se haga justicia? En el caso de la detective que fue ultimada por otro colega y que le echaron la culpa al delincuente.
y después de una larga investigación periodística, donde la madre y la familia de Letelier luchó por todos los medios que la escucharan y que la prensa tomara cuenta y que la tuviera esta investigación en el aire de tal manera que no se cerrara, hasta que se determinó que habían responsables. Filtración. Entonces, por favor, señores legisladores, también pongámosle ojo. Si aquí hay un elemento que no se tiene que sancionar la filtración, aquí hay un elemento que está absolutamente claro. Si un documento que es de carácter reservado, si un documento que es de esas características, por alguna razón lo conoce aquel que no tiene que conocerlo, hay una cosa administrativa. Porque aquel que recibe la filtración, y nosotros cuántas veces aquí hemos recibido filtraciones en el medio, aquí mucha gente ha venido con carpeta en mano diciendo: oiga, mire, aquí tengo todos los antecedentes, a mí me pasó todo esto y yo quiero que ustedes digan. Nosotros habitualmente, como medio de comunicación, lo que decimos: déjenlo y verificamos primero si usted esto lo tiene demandado o lo tiene puesto en conocimiento del Ministerio Público o de algún tribunal de garantía. Porque para nosotros el elemento fundamental es decir: este señor denunció en la institución que corresponde los hechos que acontecieron, y eso es indesmentible. Los elementos que contiene puede que sean desmentibles porque tienen que ir a juicio, tienen que corroborar los testigos, ¿cierto? Y eso demás. Pero hay un hecho que yo puedo decir sin ningún problema, es que efectivamente hay un RUC ingresado al Ministerio Público donde un ciudadano demanda la investigación de su causa, y eso es indesmentible. Nadie me podría decir: usted está hablando cosas que no son. Yo no estoy diciendo si el caballero es inocente, no estoy diciendo si es verdad o inocente. Sin embargo, nosotros podemos colocar en el tapete que esa investigación sea como corresponde y sea sancionable como corresponde. Aquí nosotros pusimos muchas veces el caso de la madre que dijo que está condenada por el homicidio, tengo entendido que de una persona, siendo él miembro del ejército, si era conscripto, y finalmente lo condenaron como autor de los hechos. En circunstancia de que ella dije, nunca se hicieron los peritajes correspondientes, la denuncia estuvo hecha, el juicio estuvo hecho, todo, pero a nosotros en la carpeta efectivamente nos quedaba absolutamente claro que los peritajes no fueron los que tenían que ser hechos. No se perició si efectivamente el fusil con que se disparó estaba periciado, le faltaban las balas y todo el cuento. Uno señala estos elementos como base porque resulta obvio que si un juicio fue mal hecho, se tiene que rehacer. Y si uno, al tenor de un documento, dice: uy, a mí me parece que le falta esto, es porque a mí me parece que le falta esto. Y no es que se esté filtrando datos, sino simplemente lo que se está haciendo es acotar la información de tal manera que efectivamente nosotros llevemos adelante la justicia que corresponde. Entonces, en esta etapa del fortalecimiento del Ministerio Público, a mí me parece que es tremendamente relevante ponerle ojo a esto de una búsqueda incesante de limitar la filtración, porque gracias a la filtración hoy día conocemos casos que patéticamente podrían haber causado y que causaron y que están causando un tremendo daño, no solamente patrimonial, sino a la credibilidad. ¿Usted cree que no somos hoy día daño a la credibilidad cuando vemos parlamentarios desaforados
cuando vemos imputaciones de autoridades que se supone son probos y hoy día están ahí poniendo en duda la credibilidad de autoridades que para nosotros deben ser probos y que se conocieron gracias a una filtración. Entonces no le pongamos, entre comillas, a una palabra que hoy día es la que nos ha permitido entrar a conocer una serie de detalles. Eso es tremendamente importante. Lamentablemente, las informaciones son, yo diría, patéticamente frustrantes. 500 años de cárcel. A nadie lo han condenado en Chile a 500 años de cárcel. Me puse a sumar gato, perro, gallina, loro. No, señor. Aquí no hay 500 años de cárcel. Aquí hay individuos que recibieron una sanción y de hecho uno solo recibió cadena perpetua calificada y el resto ni tanto. Por lo tanto, de 541 días. Claro, no hay tanto de 500 años de cárcel. No hay información que nos haga saltar una patita cuando se nos dice que se está buscando la manera de reforzar los recintos carcelarios y que nosotros decimos que bueno, porque se están haciendo cárceles, se van a ampliar, se van así, se van acá, y cuando vamos al detalle vemos que en el caso de Huachalalume se van a ampliar las plazas en 800 y tantas plazas, pero que en el año 2026-27 se va a llamar a que se hagan los estudios de ingeniería. No estamos ampliando nada. Es puro cuento, ¿no? La ampliación de 800 y tantas plazas no tiene ninguna cosa, porque de que se llame concurso de estudio de ingeniería, después que se cotice, después que se llame, no sé, 4, 5 años más, ahí vamos a tener una ampliación de la cárcel de Huachalalume. Se va a necesitar el doble. Y entonces cuando aparece un personaje y dice, hemos cumplido, estamos haciendo 4 años más fortalecimiento del ente, ¿en cuántos años más se va a hacer nuevas plazas de las cárceles? ¿Y para qué le digo? Reforma previsional, partimos por los de 80 y tantos años y en 2 años, 1 año y medio más, 2 años más, llegamos a los 70 y creo que en 4 años más llegamos a los 65. ¿De qué estamos hablando? Entonces, permítanos filtrar, porque en la medida que nosotros podamos filtrar, vamos a poder poner en el tapete de la discusión pública justamente lo que nosotros debemos conocer, de tal manera que tengamos opinión y también después veamos lo involucrado. Y cuando nosotros decimos veamos lo involucrado, el llamado a tener mucha atención, porque en unos meses más tenemos que elegir a nuestros parlamentarios. ¿Y usted va a elegir a los parlamentarios por lo que le promete? ¿O va a elegir a los parlamentarios por lo que cumplen? Hacen la pega, fiscalizan, tramitan los proyectos como corresponde. Esos son los que nosotros estamos. No los que andan vendiendo casas, cortinas de humo, ni pega, ni nada por el estilo. Entonces, en unos meses más, en noviembre, usted va a tener la autoridad ciudadana de decir, yo quiero que este señor me represente. Y si está mala la cosa,